con la participación y la presencia ya de nuestro dirigente en Iztapalapa, don Ingenio Cedillo. Sí. Bienvenido. Gracias. Nuestro dirigente en Iztapalapa del Parlamento Social Nacional y del Movimiento Social e Internet Constitucional, nuestros dirigentes del FENOC, Marco Antonio Patiño Valenzuela. A ver, así de rapidito, nombres, por favor. Y María Elena Carrera Sánchez, Lidia Vela, secretaria general del FRENADE, Graciela Ramírez Medina, de Derechos Humanos, Marco Antonio Patiño Valenzuela, FENOC, México. Ramón Franco. Rosario Mastegui Peralta, Manuel Méndez López, Eduardo Hernández Valverde, Roberto Silva Holanda, Ingenio Navarro Cedelia Chávez. Continuamos en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos nacionales, de las problemáticas hasta internacionales de vez en cuando. El Parlamento Social Nacional agradece a todos ustedes la deferencia de su preferencia. También vaya dedicada esta exposición, a continuación, esta conferencia, a todos los estudiantes universitarios de todo el país, universidades públicas y privadas, a todos los ciudadanos de la República, a todas las entidades. Tópicos fiscales, sin mayor preámbulo, sin mayor vuelta, ¿verdad? Agradecemos al contador público Ramón Franco, fundador de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México como asociación civil, en el año de 1989 en Xochimilco, Distrito Federal, actualmente APIMAC, Acción Ciudadana con registro vigente en el Instituto Federal Electoral, habernos aceptado la invitación para que, en regalo, en obsequio a ustedes por la reanudación de labores y bienvenida, nos hable de los tópicos fiscales. Hace rato hablaban aquí Eduardo en otro programa, en uno anterior, Eduardo Hernández y Manuel Méndez López sobre las cantidades multimillonarias que se manejan de ingresos en estos grandes titanes, ¿no? Así es. De Televisa, MBS, de la lucha económica del mundo, ¿verdad? No, de la lucha económica, de los intereses que hay, porque en el momento en que se juega una elección presidencial, los intereses económicos son los que definen hacia dónde va el país. Y bueno, pero eso era en el ámbito político, económico y social. Ahora estamos ya en la cuestión fiscal. Queremos que este programa, este apartado fiscal, les sirva, les sea de la mayor utilidad posible para su actividad cotidiana, su conocimiento y práctica o vivencia en general. Contador Ramón Franco, sea usted bienvenido. La primera pregunta que tenemos aquí, empezaron a llegar los cuestionamientos. Nos plantean que en México, primero, pues cómo está eso la cuestión fiscal, ¿verdad? Hacer una entrada, una introducción para la expresión, y luego en México, ¿cuántos regímenes fiscales existen para las personas físicas? Correcto, gracias Román, gracias por la invitación y con la corresponsabilidad de hace 23 años, de aquel año 89, como un rayo de luz vino momentáneamente esa espontaneidad con la que se trabajó durante 2 años, sí, se trabajaron 2 años, porque no solo es el 89, yo diría que hubo 4 o 5 años anteriores a esto para lograr la formalización de APIMAC, juntas de trabajo. Entonces, pues yo creo que se quedan cortos los 23 años, Román. Entonces, pero felicidades y gracias por la invitación y a todos, cordial. Escuchaba yo con atención algo muy práctico, Eduardo, la cuestión fiscal. Curioso, en materia, yo siempre he presumido que si algo hermoso hay en el universo de las contribuciones es el impuesto. Es la materia más comunista que puede haber. ¿Por qué digo esto? ¿En razón de qué? Porque es la mejor forma de llevar a cabo la distribución de la riqueza nacional, vía el impuesto.
Entonces, de ahí la maravillosidad que siempre he pregonado, que una de las corrientes sociales más importantes, llámese, yo creo que es el comunismo puro, es la distribución, ¿sí?, de la riqueza vía impuesto. Desafortunadamente, en nuestro país, la civilidad por la noción de la contribución, llámese contribución en el sentido de las aportaciones de seguridad social, llámese impuestos, llámese pago de derechos, está muy viciado. Y curioso, está viciada por la gente de mayor poder económico. Sí, son los que no pagan impuestos. Es curioso, en México ser contribuyente es peor que ser delincuente. En México yo puedo sancionar o cometer una falta, matar a una persona, y tengo entendido, un licenciado, con 1,000 pesos algo de fianza. Pero curioso, si yo omito 1,000 pesos en México de alguna contribución, es delito grave y no tengo derecho a fianza. Luego entonces, en México ser contribuyente es una actitud de mucho cuidado. Se llama privación de la cárcel. Y hablaba el licenciado Román en una de sus participaciones brillantes, por cierto, de que los derechos humanos se integraron a partir de junio del año pasado en nuestra Constitución. Cosa que no fue gratuita, y además no fue por nosotros, no fue por indicación de un presidente ni un congreso. Esto llegó por indicaciones del exterior, por los tratados que México ya había firmado y no había dado cumplimiento a los mismos. Curioso, se tuvo que hacer, no es que lo haya querido hacer el legislativo ni el ejecutivo, fue por una indicación de cumplimiento a las normas firmadas a nivel internacional, o se denunciaba al gobierno. De ahí que casi pasó sutilmente esta reforma sin la divulgación correspondiente, porque en materia de derechos humanos se puede decir que todavía estamos en pañales. Tan es así que decía el licenciado Román en su participación, de que es materia de análisis, el universo de los derechos humanos. Antes se contemplaba, si mal no me viene a la mente, estaba en 9 artículos constitucionales y era de garantías. Hoy es derechos y garantías, y creo que llegamos a 34 artículos constitucionales a los que se eleva el universo. O sea, de ahí el glamour de la expansión del conocimiento en la materia. Y uno de ellos es exactamente el artículo 31 constitucional, de donde está basada exactamente la espiritualidad de la contribución del mexicano como obligación. Curioso, es donde yo refería, haciendo partícipe y tomando la responsabilidad. En México, como antecedente y como preámbulo, se perdonan cantidades estratosféricas a empresas como Televisa, se le permite muchas evasiones en cuestiones de contribuciones, de aportaciones de seguridad social para los trabajadores, creando maquilaciones de outsourcing, no solo Televisa, sino TV Azteca, donde se priva el derecho de los trabajadores. Curioso, en México uno de los máximos aportantes en impuesto en proporción a lo que se gana es el trabajador. Sí, eso es cierto, y muy cierto. Entonces, quien sostiene esta masa de recaudación en México es el contribuyente cautivo. Entonces, el trabajador no tiene para dónde hacerse, por cuestiones legales y disposiciones expresas de ley, se encamina a ser un cautivo y obligatoriamente, quiera o no, le retienen el impuesto correspondiente del patrón. Y voy más allá, unando un poquito, haciendo un collage de esto, porque es interesante la civilidad que debe existir en relación al impuesto en México. Con la gama electoral que se pretende, y es ahí donde yo creo que va a ser fundamental la inspiración del licenciado Román, para dar cumplimiento a esa cuestión demagógica de te lo firmo y te lo cumplo, en materia fiscal, señores, para poder dar cumplimiento a eso, lo que implica es que habrá un incremento
en el impuesto entre el 10 y el 15%. No es cualquier cosa, es de suma importancia porque afectará. Señores, se ha creado un espejo, se ha creado, ¿sí?, una especie de reflecta, de no dejar pasar la imagen. En México, la pobreza fiscal está llevando al país a una situación caótica y se llama costos en alimentación. Señores, comenzamos a tener la primera, la no reserva de provisión en cuestión alimenticia, cuestión que está manifestada a través de uno de los productos demasiados como es el huevo, como es el consumo de pollo y otros alimentos que han subido un incremento de julio 1 a la fecha casi entre el 20% y en algunos casos como el huevo casi del 70% y el pollo igual. Señores, esto no es más que una muestra de la ineficacia administrativa de este gobierno no previsor que por obligación debía de tener y está contemplado en las partidas presupuestales causados, o sea, afortunadamente por la contribución del impuesto. Te voy a ayudar en un datito, metiéndome un poquito a su tema. Una bolsa de frijoles vale 30 pesos. Un kilo de huevos vale 13 pesos. No, vale 36, está entre 30 y 40 pesos hoy en día en el mercado. Corre así, por eso es el detalle. A esto es donde vamos, señores. Exactamente. La omisión en México, que precisamente es curioso, que no quiero decir. Hay un deporte nacional en México que se llama el deporte exactamente del no pago de impuestos, la omisión de la contribución. Parece que es una competencia de no pago y búscame, encuéntrame. Y de verdad que viendo la espiritualidad de las leyes fiscales, en México sí se está haciendo lo propio. Lástima que la eficiencia de la aplicación de la misma es la que es violatoria. De ahí que se desprende que en México ser contribuyente pues, es peor que ser delincuente. Sí. Bueno, en materia, entrando, haciendo este collage. ¿Por qué este collage? Porque se me hacía con los parámetros que mencionaban de los grandes corporativos existentes en México, su nula participación, y no solo eso, el sistema bancario, un ejemplo, señor licenciado, usted lo debe saber, escuchar en las últimas noticias, un banco con sede en Londres, ¿sí?, tiene la capacidad de lavar cerca de 9,000 millones de dólares, 9,000 millones de dólares, que representarían más de 100,000 millones de pesos mexicanos. Se le pone una pecata minuta de 350 millones, en proporción ni el 0.001%, señores, de una infracción. Y en México, si yo dejo de pagar 400 pesos, curioso, en proporción me multan con 400 pesos, con 100%, señor licenciado. ¿Y los derechos humanos, señor licenciado? No sé si hay que comprarlos en Soriana o en dónde se adquieren, no sé, con tarjetitas. ¿Con qué se adquieren, licenciado? No sé, pero yo creo que es materia y el foro que está participando el licenciado de ahí, de las ganas de participar, porque es lo que provoca el licenciado, ese ánimo, esa injuria a través de todos los que participan en este evento con él, ¿sí?, nos obliga a crear esa corresponsabilidad de ir junto a esa bandera. De ahí, y dando respuesta a esto y entrando en materia fiscal, sí, ¿cuántos regímenes en México existen? Hay un título cuarto en la ley de ICR que contempla de qué manera los mexicanos debemos tributar. En esencia, el capítulo 1 de la ley dice que las personas físicas y morales, ¿sí?, residentes en México son contribuyentes del impuesto, ¿sí?, de ICR, entre otros. Porque en materia fiscal tenemos impuestos, vamos a hablar de los impuestos más importantes: impuesto sobre la renta, el IETO, impuesto empresarial, IVA, impuesto al valor agregado, y el IDE, que es el impuesto a depósitos en efectivo. Porque ahora ser pobre también nos genera, y pagamos que depositamos en efectivo, porque los jodidos no podemos hacer transferencias. Toda la gente que trabaja en el campo, que tiene, pero ¿qué creen? Esos sí están cautivos, y por depositar más de 15,000 pesos, ¿qué crees? Te genera un pago a cuenta de un impuesto. Entonces, curioso, ¿no? Todo el que maneje efectivo. Y señor licenciado, por ahí se supone que en México hay una ley monetaria y tenemos una moneda que se llama peso. Y yo sé que el peso es efectivo, pero hoy se nos obliga
según en apariencia, que por cuestiones de lavado de dinero. Ya me imagino una persona con salario mínimo haciendo lavado de dinero, ¿no? Bueno, y a lo mejor le llega una multa como en proporción como al banco HSBC, ¿no? Tuvo la viabilidad. Bueno, ¿cuántos regímenes? Bueno, nos valorizamos en la primera esencia, que es la generalidad y el soporte, y donde existe la mayoría de las masas del contribuyente, que es sueldos y salarios. Entonces, sueldos y salarios es la primera etapa en la forma de contribución. Quien perciba un sueldo, quien perciba salario, que en esencia casi vienen siendo lo mismo, no más que le decía un maestro por allá, que en paz descanse, lo mencionamos hace rato, Miguel Ángel Granado Chiapas, decía que sueldos era para los jodidos y salarios para los que más o menos medios jodidos. O sea, aquellos que los salarios, pues decíamos, es para los que cobran por semana, y los salarios, el sueldo es para los que cobran por quincena o por mes. Entonces, el maestro Miguel Ángel, que en paz descanse, y por cierto, la unicidad, de esas características es el periodismo de México, cuánta falta hace hoy en día. Pero, ojalá desde allá no esté haciendo agruras. Esta es una de las etapas más importantes, que a través de las reducciones, o sea, hay una tarifa en la cual la masa se va metiendo. Otro régimen importante, que es la actividad, curioso, en materia fiscal, se ligan los aspectos civiles y mercantiles, y nos dicen que son iguales. No así, en materia como es la funcionalidad del aspecto mercantil, una ley social mercantil y un código civil que establece la materia de civilidad. En la materia fiscal las mezcla y les da semejanza de que son igual lo civil y lo mercantil, cosa que no es cierto. En materia civil no se percibe el lucro, y en materia mercantil sí, está permitido. Sensibilidad, que son las que realizan actividades empresariales. En esto del rubro de las actividades empresariales hay un detalle importante también, que son los honorarios, donde está la masa de profesionales que prestan, llámese ingenieros, llámese doctores, arquitectos, etc. Y las actividades empresariales son los que tienen que ver con actividades empresariales o actos, aunque en conclusión se consideran, de acuerdo al Código de Comercio, actos de comercio, pero la originalidad. Esto le permite al fisco, entonces, en esta primera esencia, entonces ya llevamos sueldos y salarios, ya llevamos entonces actividades empresariales y o honorarios, que son aquellas prestaciones. Aquí dentro de actividades empresariales tiene tres características, tres secciones divide. Uno, para aquellas personas físicas que realizan comercio grande, gran potenciales, o sea, porque los hay personas físicas que desarrollan potencialmente muy grandes sus ingresos. Y en materia también hay gente que más o menos empieza y tiene cierta capacidad, y se le llama régimen intermedio, que llega hasta 4 millones de ingresos. Las actividades empresariales que están fuera de, arriba de 4 millones hasta en infinito, son las grandes que le llamamos antes contribuyentes mayores, o régimen general hoy en día. Esta esencia de cómo se va particularizando, cómo se va haciendo, ¿sí?, la materia, la recaudación en México, es la riqueza de saber, o sea, la no comunicación, la no civilidad, la no información de cómo hacer la mejor contribución, la optimización de pago, es lo que ha obligado muchas veces, y está en materia, está en materia de que es obligación de la autoridad divulgar correctamente. Pero curioso, lo hace no lo hace lo hace, parece que nada más para las ciudades, donde hay la letra. Que hoy han sacado que van a hacer la cédula de identidad, ¿no? Una cédula sí. Sí, hoy en día, sí, abusando en ese detalle, ya comienza a verse de ser práctico el abuso, de volverse práctico, que todo el mundo contribuya, que sea digerible. También las autoridades, hay que ser honestos, están haciendo parte de su labor, están creando. Nomás voy a mencionar otro régimen de importancia que es el de arrendamiento, y concluía con el del régimen de actividad empresarial, que habíamos actividad general, intermedio y el pequeño contribuyente, que todo el mundo conocemos como repeco, que son los que establecimientos, lo que decimos el señor, ¿cómo se llama? El que hablaba mucho, un grandote, él, que creo que fue presidente de México, no sé si fue él o la señora, pero creo que más vacío, alguien que sufre demencia o de momento le da por soltar la lengua, ¿no? Creo que sí, ¿no? Bueno, en materia de esa naturaleza esto se da en la contribución. Entonces, este régimen de pequeños contribuyentes, casi la mayoría de las que realizan actos de comercio y tienen esa facilidad a través de una cuota pagar su contribución.
Es decir, a base de una tarifa pequeña y es muy digerible, siempre y cuando no rebase más de 2 millones de pesos. Entonces, esas particularidades son las que nos permiten montar, y una de las partes que más se da, pues es el arrendamiento, ¿no? El arrendamiento de casa, habitación, y en su defecto arrendamiento de bienes, llámese maquinaria, llámese automóviles, etcétera, que tienen sus perspectivas de cómo realizar este tipo de actividades. Bueno, la esencia de esto, de la participación, como decía, que no podía haber cosa más desagradable que un Estado sin recaudación correcta, porque un Estado pobre generaría crisis, generaría exactamente la problemática social de lo que tratamos que no pasa en este país, pero las tendencias por dar cumplimiento pueden caer en eso. De ahí la participación de que tengamos los ciudadanos hoy en día, de que es la mejor forma de tributar. Decía yo, hoy en día, en estos regímenes hoy en día, ya la autoridad también da más facilidades de hacer, o sea, abatir costos, de no decir que no estoy diciendo que se le quite la chamba al contador, sino optimizar sus mecanismos de contribución. Ya tiene, o sea, lástima, volvemos al mismo, se llama educación y se llama, hay que tener una preparación mínima en manejo de cultura de cibernética, es decir, en computación, para poder tener acceso a este tipo de herramientas que le permitan, o sea, la facilidad del pago de la misma. Desafortunadamente seguimos en México de un mundo que les gusta de 60 millones, ¿qué universo les gusta que tenga computadora o que sepa manejar computadora o que tenga acceso a internet? Desafortunadamente no es el universo, no es como debía ser la función. No es que el mexicano por naturaleza sea corrupto, como se asegura a veces, ¿no? En los parámetros de decir internet, no. Es que a veces no se nos da la facilidad de hacer óptimo el pago de la contribución. Y yo creo que es uno de los fenómenos que comencemos a estudiar y a batir, buscar la flexibilidad de que sea más práctico. Ya lo hay, pero lo hay vía mecanismo. Por ejemplo, hay un portal, en el portal del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, hay una mecánica sencillita, que entra uno, ya le hace el trabajo. Hagan de cuenta que es su contador. Esta herramienta, este instrumento se llama Microe, el portal de Microe. Entra uno, captura, mete sus ingresos, o sea, lo que ganó, mete las deducciones correspondientes, ¿sí? Y le sale de la deducción y hace su aplicación. Claro, hoy en día, o sea, hay requisitos ya muy estrictos en la misma para el manejo. Llámese uno que se llama la FIEL, ¿no? Que es un certificado de una firma electrónica, que tiene que pasar, por cierto, desde la verificación de huellas digitales que quedan registradas, desde el iris que tiene que tomarlas, y la fotografía que se le toma a uno es parte del evento, y una clave de la CIEC también, que es una tarjeta que nos permite fortalecida, o sea, es un certificado electrónico también para llevar a cabo el evento. Pero quien quiera hacer el acceso a micro sí necesita pasar por ese proceso de certificación, es decir, tienes que ir a que te registre. Yo creo que le costó mucho trabajo a la Secretaría de Gobernación, y al SAT no le costó nada. Cuando comenzamos a hacer lo del Registro Nacional de Población, se armó una revolución, en total en el SAT no pasó nada. Hoy nos prueban con todas las huellas digitales, nos toman de los iris, nos toman la fotografía y nos dicen, fírmale y pasa, ya tienes tu firma electrónica. Teniendo ese instrumento de trabajo, ya hoy en día la materia fiscal se vuelve práctica para quien más o menos comience a manejar la computadora. O sea, por eso decía que en este vaivén de la vida pues se convierte en eso. Ahora, y curioso, así como se ha convertido en la facilidad de hacer rápido y los esquemas tributarios, ¿no? Hay un detalle bien importante. Se vuelve muy penada la materia fiscal, muy penada. Se vuelve con una disciplina casi dictatorial. No casi, es dictatorial. Entonces, no cumplimos, multas. No cumplimos, agravantes. Si hay agravantes, inmediatamente menos dicta. Entonces, una de las formas de invitación que podemos hacer, de las formas mecánicas, es acercarse a la autoridad, de verdad, que es parte de la funcionalidad y que nos está dando la mecánica de prepararnos para el pago de impuestos. Creo que es quitarle el miedo, y es una invitación a todos los que nos ven y todo, acercarnos a nuestras autoridades. De verdad que también están haciendo su chamba en cuestión administrativa. Hay que reconocer lo que se está haciendo en México, y es una de las cosas que en materia tributaria sí podemos presumir
de que es una de las formas más óptimas que está buscando la aplicación de la tecnología para las masas. Además, una conseja en cuestión de una pregunta por ahí de sueldos y salario, que por qué estas personas supone que son las menos preparadas, por qué no preparaban declaración fiscal. Digo que no, todo el mundo puede hacer su declaración fiscal anual. ¿Por qué siempre recomiendo que sí? Porque por el muy humilde que sea, siempre tiene gastos médicos, siempre tiene gastos de oftalmología, tiene gastos que da un donativo, 10, 100 pesos, lo que quieran, tiene gastos relacionados con funerales, tiene gastos relacionados con gastos médicos, ¿sí? Entonces, si al final del camino un contribuyente de pequeños, o sea, que es asalariado, pues sí puede tener derecho, es recomendable. Yo siempre digo, no le hace que hayas ganado 50,000 pesos o 30,000 pesos en el año. Tú presenta tu declaración y presenta todos tus gastos para que te devuelvan los impuestos que te retuvieron. Así sea un peso el que te retuvieron, hay que exigir el derecho de devolución, porque estás probando de que exactamente para lograr esos objetivos, ¿sí?, llevamos, ¿sí?, el procedimiento de recaudación. Entonces, esto podría ser un tema de los tópicos que empezamos a ver. Vamos a dar unas herramientas de trabajo de cómo ingresos que necesitamos, qué características deben tener, qué deducciones nos permite la ley y cuáles son las mecánicas que podemos hacer más óptimas para la aplicación de los mismos y no incurramos en faltas que nos lleven a un deterioro de nuestro patrimonio, que es a través de multas y además de embargos, procedimientos de embargos por parte de la autoridad. Entonces, estos esquemas de talleres, que la idea es de implementarlos y irlos ilustrando con láminas, y que poco a poco iremos pasando, se vean más o menos cuál es la mejor forma de optimizar el pago de los mismos. No quiere decir que estamos promulgando, ¿sí?, el no pago, estamos buscando el esquema a través de estos talleres que desarrollará, ¿sí?, junto con el licenciado Román, la mejor forma y la canalización del pago de impuestos, llámese en sueldos y salarios, llámese en actividad empresarial, llámese en arrendamiento o en servicios profesionales. Estamos hablando de puras personas físicas. ¿Habrá para personas morales? Sí, pero eso será un poquito más adelante. Hoy en día las masas que nos permitan este detalle. Entonces, como una pequeña introducción a esta temática de tópicos fiscales, se tiene que dar una especie, porque es extensa en sí la materia. Entonces, pero en estas brevedades pasaremos y procuraremos hacer láminas que nos permitan los talleres exactamente para que se vea la mejor forma de cómo aportar a este país nuestra aportación en cuestión de contribución. Bueno, pues vaya para todos ustedes, un fuerte abrazo y felicidades a todos. Y gracias por su atención. Gracias por la materia. Contador público Ramón Franco por su exposición sobre tópicos fiscales. Hay una gran inquietud en el país en general, se dice por ahí, por medio mundo, sobre las reformas pendientes. ¿Estaremos de acuerdo? Y una de ellas es la fiscal. ¿Qué se plantea principalmente por la mayoría y cuál sería esa reforma fiscal conveniente para el país, para las grandes mayorías, para las grandes causas? Se dice por ahí inclusive que la reforma, que el no darse esa reforma fiscal tiene postrado o retrasado al país, ¿sería cierto? Te voy a decir una cosa, yo diría... Y me haga un comentario de... Te voy a hacer un comentario. Si quieren que pague el pueblo sus impuestos, ok, voy de acuerdo, el pueblo tiene la obligación por cuestiones morales de tratar de que el país salga adelante, pero el pueblo tampoco tiene mucho dinero. A ver, que los pague Azcárraga, que los pague Calderón, que los pague... Acuérdate lo de Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga debía 30,000 millones de pesos que no había pagado de impuestos y querían que el que había comprado o el que iba a comprar Mexicana de Aviación pagara los impuestos que había dejado de pagar el señor Gastón Azcárraga, el dueño del grupo. Sí, así es, ¿no? Esa es la verdad. Yo creo que una de las proyecciones, bueno, se dice tanto en materia fiscal, por ejemplo, de que las reformas pendientes para que este país salga adelante, la recaudación. Yo estoy cierto que, vuelvo a lo mismo, si se dejara de exentar
Si se dejara, porque una cosa es dejar exentar y otra es no son contribuyentes. Una de las grandes problemáticas que existen en México y no se ha atacado mucho es en materia sindical y en materia de creación de fideicomisos, en materia de ciertas fundaciones que, debiendo tener la esencia, su naturaleza, es por donde se escapan muchas fugas fiscales, pero carretilladas de millones de pesos. Vías sindicales en México es curioso, hay mucha omisión de pago de impuestos y sindicatos, no hablo de sindicatos reales, sino sindicatos que tienen el registro sindical y por lo tanto se vuelven no contribuyentes y sin en cambio tienen una derrama económica impresionante. No hay líder sindical que sea pobre. Y además, el sindicato sirve para hacer muchas defraudaciones, con los entes económicos poderosos, con empresas. Entonces, ¿por qué? Porque se hacen simulaciones, etcétera. Entonces, esto, cierto, sí podría ser uno de los bastiones. Otro de los bastiones es exactamente crear los estados de consolidación, que es una de las formas de decir que en un lugar se genera pérdidas y en otro ganancia y se compensa y al final terminamos no pagando contribución. Los grandes corporativos, esa es la materia fiscal. El argumento jurídico se dice que es mi peso y lo invierto en otro peso. Sí, pero tu crecimiento patrimonial es otro. Si tú creces patrimonialmente estás obligado a pagar impuestos, es la esencia del impuesto. Si tú creces, tu estado patrimonial, no es que ganes, o sea, cobres, o no es que no he pagado. Yo por ahí un empresario me consultaba, Ramón Franco, yo nunca he tenido un centavo en la bolsa. Yo tengo un avión allá y tengo esto. ¿Cuántos aviones tienes hoy en día? 9, pero nunca he recibido un solo centavo. Es que no te está cobrando. El gravamen es por tu incremento patrimonial. Antes tenías 1, hoy tienes 9. Pero nunca en la vida he recibido un centavo. No, porque has creado tus estrategias. Le dices a las empresas árabes, ¿sabes qué? No me pagues a mí, págale directamente a la armadora de aviones y entonces yo le vendo un avión, entonces me lo pagan, digo, hazme 2 aviones, pero nunca es cierto, nunca reciben dinero. Pero su incremento patrimonial sí ha incrementado. Antes tenía 1, hoy tiene 9 aviones. Entonces, ¿es sujeto o no es sujeto de impuesto? Claro. Por lógica. Esas son de las grandes situaciones que debe de hacerse. Yo creo que no es tanto en esencia una reforma fiscal como se le quiere dar el plus, y que al final la carga tributaria vuelva a caer en las masas. No, yo creo que la reforma fiscal debe estar exactamente, no en las bases, sino en la punta, porque es donde está y por donde están las grandes fugas. Se dice por allí que en los paraísos fiscales de este México hay 425,000 millones de dólares de mexicanos. Y curioso, se menciona un TV Azteca, no sé si le suena, licenciado, un Televisa, no sé si le suena. No sé si le suene por ahí alguna cementera, la más importante de este país. O sea, se mencionan cantidades estratosféricas, que no es plausible. Entonces la mejor forma y la mecanización es exactamente que sí graben, pero sobre el crecimiento patrimonial. Si tiene crecimiento patrimonial, pagas. Y nos dejemos de hacer leyes de manera subjetiva. Quizás, tal vez, podrá, tal vez, digo, a lo mejor. Es increíble que en materia fiscal exista, solamente para los analistas, ¿sí?, el detalle de la subjetividad, cosa que no debería darse en las leyes fiscales, debería ser de aplicación estricta. Licenciado. Gracias, contador. En el ciclo de los grandes temas y retos nacionales del Parlamento Social Nacional, le agradecemos nuevamente a uno de los más importantes fundadores de APIMAC, el contador Ramón Franco, su maravillosa y magistral intervención sobre los tópicos fiscales. Gracias y vamos a un receso, porque a continuación tenemos la participación de Héctor Magaña con el tema Economía Solidaria urgente para afrontar la grave y compleja problemática económica de los mexicanos. Un aplauso fuerte para Ramón. Esperamos nuevamente, Ramón, muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la